Colby Covington pues no pudo hacer nada frente a Leon Edwards, que se mantuvo frío, que mantuvo la compostura a la hora de la pelea. A la hora de la pelea. Hay que tomar en consideración, ¿ok? Que yo estuvimos hablándolo también en el podcast anterior, ¿no? Cómo venía Leon Edwards y cómo venía Colby Covington. Por eso es que yo consideraba que Leon Edwards tenía mucho más probabilidades de ganar esta pelea de las que tenía Colby Covington en comparación directa entre ellos mismos. Porque en una primera instancia Colby Covington venía de un tiempo de inactividad de casi 2 años, que esto hay que tenerlo claro. No todo el mundo es John Jones. No todo el mundo es este tipo de personajes que regresen y te ganan un cinturón en una división superior. No todo el mundo es ese animal. Okay, esto hay que tenerlo claro. Y Colby Covington, evidentemente, se le vio el paso de ese tiempo de inactividad. Incluso Dana White lo estuvo diciendo también. Esto es un negocio donde si tú dejas pasar el tiempo y no te mantienes activo, te pasa factura, ya sea en el cardio, ya sea a la hora de reaccionar, ya sea a la hora de entrar en calor dentro de la pelea, porque incluso haciendo la comparativa con John Jones en la conferencia de prensa posterior a esa pelea lo dijo, se sentía un poco extraño volver a soltar las manos. Y yo creo que un poquito, desde mi punto de vista, fue lo que le ocurrió a Colby Covington, si se puede decir. Le costó soltarse desde un principio. Aparte que, por supuesto, Leon Edwards lo mantuvo a la distancia espectacular. Yo daba como favorito a Colby Covington, que lo estuvimos hablando en el podcast pasado. Para mí, el favorito era Colby Covington y yo iba en esta pelea para Colby Covington. Yo decía, Colby Covington va a ganar esta pelea sí o sí, pero claro, yo estaba teniendo en cuenta no mucho el tiempo de inactividad, que lógicamente es una de las cosas que hizo que le pasaron factura a Colby Covington esos 2 años que estuvo inactivo. No solamente eso, sino que yo me centraba más bien en decir, me estoy acordando del Colby Covington que le ganó a Jorge Masvidal, un Colby Covington sumamente dominante, un Colby Covington que marcaba los tiempos de la pelea, que marcaba los ritmos de la pelea, que tenía un cardio sumamente espectacular. El Colby Covington que aguantó a Kamaru Usman, que le aguantó esa primera pelea que tuvieron, que salió de la pelea incluso con la mandíbula rota y aún así se ponía de pie y seguía peleando. El Colby Covington que peleó en la segunda pelea contra Kamaru Usman también. Colby Covington que le aguantó los 5 asaltos a Kamaru Usman, un Kamaru Usman en su prime, libra por libra, rankeado número 1 en ese momento. Entonces, yo venía pensando en ese Colby Covington. Pensé que Colby Covington iba a ser este peleador, iba a ser quien marcara el ritmo de la pelea, iba a ser quien estuviera todo el tiempo presionando a Leon Edwards, iba a ser quien no tuviera miedo. Y yo está feo decir esto, pero yo vi a un Colby Covington con cierto miedo en esta pelea. De hecho, lo estuve notando incluso antes. Colby Covington en los careos no era tan siquiera capaz de acercarse a Leon Edwards. No se acercaba a Leon Edwards, se quedaba un, Bueno, un poco para ta atrás. también Cuando yo la pelea fue a creo, empezar, sí, pero déjame también yo creo que termino, en esa parte del careo, también yo creo que era un poco porque él sabía que él Leon no sabía se lo que iba a había. aguantar. O No, y él sea, sabía que por lo que podía haber había un dicho. intercambio. Incluso cuando va a empezar la pelea, que el árbitro los pone y les dice, protéjanse todo el tiempo, Dios los bendiga, tal. Colby Covington se queda para atrás. Se queda echado para atrás. Y entonces, durante la pelea, yo creo que Colby Covington no estaba Colby Covington. Lo vimos, no tenía el primer intento de derribo que intentó hacer, y va que la redundancia en ese primer asalto, pues fuera de timing completamente, sumamente lento. En el cuarto asalto, ya cuando toca la campana para entrar en el quinto, Colby Covington resoplando, cosa que jamás habíamos visto de Colby Covington. Un Colby Covington completamente fuera de la pelea, no lo veía, no sacaba las manos, no hacía los intentos. Llevaba a Leon Edwards al suelo y Leon Edwards se la levantaba con cierta facilidad. De 5 intentos de derribo consiguió 2 a duras penas y no lo pudo mantener. Una cosa hay que tener en cuenta, y a favor de Colby Covington, y creo que es lo único que puedo tener a favor de Colby Covington, es que en el quinto asalto terminó por encima de Leon Edwards. Y otra cosa es que se le escapó en los 3 intentos de sumisiones que le hizo Leon Edwards, se le logró escapar. Créeme que un peleador que no tenga la técnica, que no tenga el nivel de lucha que tiene Colby Covington, en el mismo triángulo de brazos que le hizo no hubiera salido. En el mismo Bueno, Ninja Choke que le hizo no hubiera salido. Ese giro que él hizo, que parecía que estaban descorchando un vino, ese giro que hizo no todo el mundo lo sabe hacer, no todo el mundo tiene la técnica. Entonces, creo que esas dos cosas se le pueden sacar a favor de Colby Covington en esta pelea. Fuera de eso, yo creo que mucho más no le podemos sacar a Colby Covington. Fue un Colby Covington completamente fuera. Un Colby Covington mucho más pequeño que Leon Edwards, un Colby Covington fuera de forma física, un Colby Covington que no tenía timing, que no tenía cardio. Y es extraño decir que Colby Covington sin cardio. En ese cuarto asalto me quedé sumamente sorprendido cuando lo vi que empieza a resoplar. Yo digo, es que este no es Colby Covington. Y en el primer asalto, cuando siente las manos de Leon Edwards, es como que se empieza a echar para atrás. No ponía presión, no dominaba, era todo el tiempo yendo hacia atrás. No quería ir al intercambio con Leon Edwards, no quería. Entonces, no. Yo me equivoqué totalmente con esa predicción, pero ya te digo, yo estaba mirando a ese Colby Covington que presionaba, ese Colby Covington sumamente competitivo, que para nada vimos a este Colby Covington. Creo que no vimos ni la sombra de este Colby Covington. Le pasó completamente factura. Esos 2 años de inactividad, sí, le pasaron completamente factura. Esto es una realidad.
aquí hay varias cositas también, ¿ok? Que hay que tomar en consideración desde mi punto de vista, y es el hecho de que Leon Edwards se estuvo preparando para el mismo tipo de peleador, ¿ok? Durante los últimos años, ¿ok? Se Sí, estuvo preparando en 3 campamentos completos de pelea para el mismo tipo de peleador. Más o menos el mismo tamaño, más o menos las mismas habilidades en cuanto al wrestling, más o menos las mismas habilidades en cuanto al striking. Más o menos, ¿por qué digo más o menos? Desde mi punto de vista, Kamaru Usman tiene mejor striking que Colby sí, Covington, a pesar de que Colby Covington es un tipo que con el cardio que tiene, la presión que te pone en la pelea de pie es constante, porque tiene un ritmo, tiene un volumen de golpeo, o sea, él te cansa los primeros asaltos con la lucha, porque el tipo tiene muchísimo cardio, o tenía, vamos a ver cómo se resuelve esto, claro. pero hasta la pelea de Jorge Masvidal tenía tremendo cardio. Entonces, es un tipo que con el cardio te dejaste en el suelo en los primeros 1 o 2 asaltos y de ahí para allá lo que te mete de presión en el striking es una locura porque te hace un volumen sumamente alto. ¿Qué pasó aquí? Número uno, como ya te dije, Leon Edwards se preparó para el mismo estilo de peleador durante 3 campamentos consecutivos. Y esto evidentemente te da un margen de ventaja sumamente amplio, ¿ok? Sumamente amplio. Para primero que todo, para un prime de Kamaru Usman, que esto es muchísimo que decir, porque Kamaru Usman era el Sí, coco esa de toda la primera pelea, división. en esa primera, bueno, primera pelea no, esa segunda pelea que tuvieron Segunda pelea, pero primera era por el campeonato. libra por libra, todavía Kamaru Usman, el número uno. Exacto, exacto. Entonces que tú saques del juego, porque lo sacó del juego. Fue Leon Edwards el que sacó del juego en ese momento a Kamaru Usman. Y luego venga, en una segunda pelea que hacía, había muchas justificaciones con que realmente o sea, perdón, contra que Kamaru Usman realmente no se había repuesto de ese caos que había recibido por parte de Leon Edwards, así que también no había tenido el tiempo suficiente como para sanarse mentalmente, no solamente física, sino que también mental. Entonces todos esos fantasmas pudieron haber sido partícipes de esa derrota que él sufrió por segunda ocasión consecutiva frente a Leon Edwards. Todas esas justificaciones de por medio que precisamente no fue Kamaru Usman el que las dio, sino que más bien fue el entorno en general que tenía Kamaru Usman en ese momento. Kamaru creo que no dio muchas justificaciones, que me pareció muy No, bien, evidentemente, pero vimos un Kamaru Usman o Leon Edwards lo hizo ver bastante deslucido a Kamaru Usman en ese momento. Y ahora hace un poco más de lo mismo con Colby Covington. Quizás Colby Covington no hubiese hecho tan mala pelea si no hubiese peleado contra Leon Edwards. Esto puede ser una realidad. No lo vamos a saber, evidentemente, hasta la próxima pelea que tenga Colby Covington, pero puede ser una realidad. Eres tan bueno, y esto es otra frase que a mí me encanta decirla, porque yo la comparto en todo el sentido de la frase, que es que tú eres tan bueno como tu rival te deje serlo. ¿Ok? Esto es una frase que incluso la utilizó Tyson Fury hace poco contra la pelea que tuvo con Ngannou. O sea, tú eres tan bueno como tu rival te deja hacerlo, sí, evidentemente. pero aquí yo creo que hay más factores solamente, no solamente el hecho de que Leon Edwards ha sido superior, hay muchos más factores. Yo creo que una, el tiempo de inactividad, una cosa que pasó Está claro, factura. está Dos, claro. el rebote que hizo Leon Edwards fue otra cosa. A pura fuerza, es que, mira, Leon Edwards se le levantaba del suelo a Colby Covington haciendo sentadillas, hacía una sentadilla y se le levantaba del suelo. Entonces, Bueno, a nivel fuerza, se veía mucho más fuerte a Leon Edwards que a Colby Covington, a nivel fuerza solamente. Entonces, ya por ahí te va a demostrar que, de hecho, ya hay personas que se están planteando, que están hablando de si realmente Colby Covington debería seguir peleando en 170, si realmente es su división natural, porque vimos el peso que dio. Vimos cómo se veía en el corte de peso, mientras que todos los peleadores se veían sumamente deshidratados, se veían con esa cara chupada prácticamente. Colby Covington se vio bastante bien en el corte de peso. Se vio prácticamente, vimos al mismo Colby Covington en el corte de peso, luego en la pelea vimos prácticamente al mismo Colby Covington. No hubo apenas un rebote ahí. Entonces, esto también es otro factor. Yo sigo creyendo que a nivel técnica, sigo creyendo, y este es mi punto de vista, que a nivel técnico realmente Colby Covington es mucho mejor peleador de lo que es Leon Edwards. Pero simplemente no pudo demostrarlo en esta ocasión, ya sea por lo que haya sido, ya sea por lo que haya sido, ya sea por el rebote que tuvo Leon Edwards, ya sea por el tiempo de inactividad, ya sea porque Leon Edwards simplemente era su noche y fue superior a él. Esto es una realidad. Colby Covington yo lo vi con mucho miedo, no sé por qué, porque es un tipo que ha lidiado auténticas batallas dentro de la compañía, pero yo vi un Colby Covington que no estaba dentro de la pelea, vi un Colby Covington que no estaba centrado en la pelea, que tenía miedo a recibir. No sé, me pareció sumamente extraño la actitud que tuvo Colby Covington en esta pelea.